Que prácticamente no hemos visto en nuestros distintos eventos, y es el tema de la enseñanza específicamente del derecho procesal. Y en este sentido tendremos la conferencia magistral de parte de la doctora Carmen Patricia López Olvera, que es investigadora de nuestro instituto, y nos va a presentar resultados de su tesis doctoral, prototipo de sistema de enseñanza para la valoración de las pruebas científicas, donde, como ustedes podrán ver, se van a conjugar elementos de carácter pedagógico, de carácter de teoría del derecho procesal, y también un desarrollo de TICs orientado a la enseñanza de este problema. ¿Cómo enseñar a los jueces a valorar pruebas científicas si no tienen formación científica? Me permito resaltar que esta tesis le valió a la doctora López Olvera el premio Marcos Kaplan, a la mejor tesis en Derecho y en Ciencias Sociales de este año. Y siguiendo con este mismo bloque, tendremos también una mesa específica sobre la enseñanza del derecho procesal, que será moderada por la propia doctora López Olvera. Creo que es la primera vez que estamos viendo temas de pedagogía y derecho procesal en nuestros eventos. Y en la tarde continuaremos con temas vinculados a la formación de docentes de educación jurídica universitaria. Y posteriormente, hoy mismo en la mañana, después de la mesa de pedagogía y derecho procesal, con el tema de actualización de operadores jurídicos en el ejercicio profesional. Pues como veremos, seguiremos con nuestros bloques tradicionales orientados a distintas facetas de la relación entre la enseñanza del derecho y la metodología de la investigación jurídica. Pues a todos ustedes que tengan muy buenos días, disfruten mucho y sobre todo aprendan y discutan más. Que tengan un excelente día. Los dejo ahora con la conferencia magistral de la doctora López Olvera. A continuación, la conferencia magistral, prototipo de sistema de enseñanza en línea para la valoración de pruebas científicas, a cargo de la profesora Carmen Patricia López Olvera, quien es doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigadora ordinaria de la carrera asociada C de tiempo completo bajo el programa CIJA en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, candidata investigadora nacional por el Sistema Nacional de Investigadores, docente de las asignaturas Epistemología Jurídica, Juicios Orales en Materia Penal y Argumentación Jurídica. Ha impartido cursos de educación continua en diversas instituciones y ha realizado instancias de investigación en la Universidad de Salamanca y en la Universidad de Edimburgo. Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales. Es miembro de la Sociedad Paradigmas Emergentes en Derecho y Filosofía Jurídica AC y de la Red Temática de Ciencias Forenses de CONACYT, así como de la orientación interdisciplinaria del posgrado en estudios sociodiscursivos de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2018 recibió la beca de disertación doctoral en Ciencias Sociales y Humanidades otorgada por el Colegio de Sinaloa. En 2020 recibió el premio Marcos Kaplan, otorgado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas a la mejor tesis en doctorado en Derecho y Ciencias Sociales. Entre sus proyectos de investigación independientes se encuentran el desarrollo de una plataforma judicial para la valoración de las pruebas científicas y el desarrollo de la teoría general de la competencia epistémica legislativa. Actualmente trabaja en el proyecto Pasos hacia una nueva dogmática del derecho procesal, con referencia especial a un código general del proceso. Buenos días a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy. Antes de iniciar con mi exposición, quiero agradecer al doctor Enrique Cáceres Nieto por permitirme compartir con ustedes los resultados de mi investigación doctoral Enseñanza Judicial para la Valoración de Pruebas Científicas. Fue una tesis desarrollada bajo su estupenda dirección y hoy me siento muy honrada, muy orgullosa de presentarse. Vamos a iniciar con la presentación, prototipo de sistema de enseñanza para la valoración de pruebas científicas o mejor conocido como ProADN. Cabe mencionar que esta investigación doctoral fue realizada bajo el auspicio de un proyecto Fronteras de la Ciencia, Constructivismo Jurídico, Cognición, Complejidad y Derecho. Veamos el orden de exposición. Vamos a iniciar hablando el objetivo de la presentación. Algunos antecedentes de la investigación. Les voy a presentar el prototipo de sistema de enseñanza en línea,
posteriormente, cuáles fueron las estrategias de enseñanza y evaluación utilizadas en el prototipo y, por último, las conclusiones. En cuanto al objetivo de la presentación, este es mostrar algunas de las características del prototipo de enseñanza judicial en línea para la valoración de pruebas científicas en el contexto del juicio oral en materia penal. En específico, el modelo de enseñanza adoptado para el desarrollo del mismo y las estrategias de enseñanza y evaluación utilizadas. Pasamos a los antecedentes de la investigación. Les cuento cuál fue el problema inicial. Bueno, en 2014 arrancamos con esta investigación doctoral y el problema principal radicaba en cómo valoran los jueces las pruebas científicas, especialmente ahora que estábamos en transición, digamos, del sistema tradicional al sistema acusatorio. ¿Cuál sería el contexto bajo el cual se realizaría la valoración de pruebas denominadas como científicas? Bueno, se identificaron inicialmente algunos problemas que tenían que ver con el contexto en el cual se valoraban. El primero de ellos es que los jueces tienen restricciones para preguntar al perito durante el interrogatorio y contrainterrogatorio. Como muchos sabemos, durante estos interrogatorios, pues solo se permite realizar preguntas aclaratorias a los jueces, mas no preguntarles sobre cualquier cuestión sobre la cual tuvieran ellos alguna inquietud o les quedara. Eso ya no es posible, ¿no? Entonces estamos limitando de alguna manera al juez con respecto a toda la información que necesitaría para valorar adecuadamente una prueba, y especialmente cuando se tratan las de pruebas científicas que nos generan muchas dudas a veces. Tenemos otro problema que es que las partes, Ministerio Público, Defensa, incluso asesor jurídico, no siempre realizan las preguntas atinentes al perito. Y esto limita también al juez con la información de la cual se allega para valorar una prueba científica. Generalmente las preguntas se agotan en cuanto al objetivo del dictamen pericial del perito y las conclusiones a las que arribó, pero no se realizan otras preguntas que pudieran ser más de fondo y que nos llevara a determinar con toda confianza, digamos, el grado epistémico o el grado de confiabilidad de una prueba científica. Tenemos por tercero que las partes generalmente no son sujetos epistémicamente comprometidos, es decir, no les interesa la determinación de la verdad, sino ganar los casos. Por tanto, el juez no siempre tiene formación ni la información idónea para valorar la prueba científica. Y bueno, quizá ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué es tan importante cuestionar la prueba científica? Bueno, desafortunadamente el contexto en el cual estamos viviendo en nuestro país pues nos lleva a que desconfiemos de ciertas actividades o malas prácticas que se llevan a cabo en algunos servicios periciales, ¿no? O a veces no necesariamente malas prácticas, sino que simplemente no se cuenta con el equipo o el material necesario que ellos requerirían para realizar adecuadamente su actividad pericial. Entonces, esto nos lleva a que el grado de confiabilidad en las pruebas periciales y en particular las pruebas científicas pueda disminuir. Entonces, es importante que ahora, bajo el contexto del juicio oral, pues se pudiera cuestionar lo más posible todas las pruebas para lograr decisiones epistémicamente justificadas, es decir, decisiones correctas, apegadas a la verdad y no solo jurídicamente válidas. Requerimos que también sean epistémicamente justificadas. Es por eso que es muy importante que la audiencia de juicio oral se permitiera que toda la información que se necesita conocer sobre una prueba y una prueba científica, que es en las que yo me enfoco, pues se allegara el juez de toda la información que necesita para valorarla correcta. Otro de los puntos que tenemos aquí es que los operadores jurídicos en general, aquí no solo los jueces, sino que en general no recibimos formación en filosofía de la ciencia, lo que a veces nos lleva a cometer errores
de interpretación sobre ciertas pruebas científicas. Y cuando hablo de errores, bueno, estos errores se deben a que podemos tener modelos mentales incoherentes o fragmentados o coherentes pero incorrectos. ¿Y a qué voy con esto? En las siguientes ilustraciones creo que podríamos ejemplificarlo de una mejor manera. Bueno, cuando tenemos modelos mentales fragmentados, implica que tenemos ciertas lagunas con respecto a toda la información que yo debería tener para valorar correctamente una prueba científica. ¿Por qué? Por los problemas que les repetía anteriormente, entre ellos que no se realicen todas las preguntas que deberían realizarse al perito durante el desahogo de su interrogatorio y contrainterrogatorio. Y el segundo modelo, el modelo mental incoherente, implica que sí tengo información sobre la prueba, pero la información es incorrecta. Entonces, aparentemente tengo la información coherente con la que yo debería procesar el grado o la valoración para determinar el grado de confiabilidad de una prueba. Sin embargo, me estoy basando en información incorrecta para llevar a cabo este procesamiento. Pasamos a la siguiente diapositiva. En cuanto a la pregunta de investigación de este proyecto fue: ¿es posible robustecer los modelos mentales judiciales epistémicamente incompletos o fragmentados, coherentes pero erróneos, de tal suerte que pasen a ser modelos mentales completos y coherentes que los capacite para valorar pruebas científicas sin tener formación científica? Algunas preguntas secundarias fueron: ¿bajo qué condiciones es posible que los jueces puedan valorar la cientificidad de las pruebas científicas que consideramos científicas en el juicio oral de manera epistémicamente justificada? ¿Cómo valorar pruebas científicas y qué estrategias de enseñanza serían las ideales para tal efecto? Y lo que hice en este prototipo de sistema de enseñanza judicial fue ejemplificar con estrategias de enseñanza aplicadas a la valoración de la prueba científica de ADN. En cuanto a la estructura de la investigación, bueno, trabajé bajo la teoría modular de la investigación jurídica, que es una propuesta teórica y metodológica desarrollada por el doctor Enrique Cáceres, a partir de la cual es posible acotar con precisión los distintos tipos de investigación jurídica organizados en módulos, así como los métodos y teorías atinentes a cada uno en función de los problemas que se puedan abordar en ellos. Esta ha servido de base para definir los indicadores que permiten medir la calidad de las tesis de doctorado en México. Y bueno, en este sentido mi investigación se constituyó por 4 módulos. Un primer módulo en el cual abordaba cuestiones metodológicas sobre la investigación. Un segundo módulo que implicó conocimientos de carácter filosófico, en particular sobre epistemología jurídica aplicada y técnicas de la argumentación jurídica. Un tercer módulo que implicó conocimiento interdisciplinario sobre genética y derecho, porque claro, necesitaba ejemplificar con una prueba científica cómo se podría valorar una prueba científica en el contexto de la audiencia de juicio oral. Y para el desarrollo de este módulo también implicó el desarrollo de un submódulo empírico, que implicó realizar entrevistas a peritos y jueces para identificar cuál era la información relevante que se requería para valorar correctamente o idealmente una prueba científica de ADN. Y por último, un módulo interdisciplinario de pedagogía y derecho. ¿Por qué? Porque ya que tenía la información que yo requería para decir, eso es lo que les tengo que enseñar a los jueces y que también desde luego les serviría a operadores jurídicos en general, pues necesito ver qué modelo pedagógico debo adoptar y cuáles serían las estrategias de enseñanza que podrían ser más útiles para enseñar este tipo de conocimiento. Antes de presentarles el prototipo de sistema de enseñanza en línea, quiero hacer algunas estipulaciones conceptuales, iniciando por prueba científica. Para efectos de este trabajo, estipulo para la expresión prueba científica lo siguiente. Es el resultado de aplicar conocimientos validados científicamente. Que sean validados implica que sean conocimientos basados en métodos y técnicas que tengan condiciones de replicabilidad.
al elemento o conjunto de elementos que tienen el potencial de aportar valor epistémico a las proposiciones probandum relevantes para la determinación de la verdad en el derecho. Bueno, entonces necesitamos conocimientos validados a través de métodos y técnicas aplicados en un dictamen pericial y que este dictamen pericial sirva para efectivamente aportar un valor epistémico, un valor de verdad a las proposiciones probandum en un caso. Una proposición probandum es aquella que es la que es jurídicamente relevante, que se tiene que demostrar. Hay algunas proposiciones probandum que, bueno, estas las podríamos clasificar en dos, las primarias y las secundarias. En el caso de una proposición primaria sería, por ejemplo, Juan privó de la vida ayer. Eso es lo que yo necesito demostrar inicialmente de manera principal en un caso en materia penal, porque con esto me permitiría acreditar que ocurrió probablemente el delito de homicidio y quién es el responsable de dicho delito. Este es un ejemplo de proposición primaria, como les menciono, pero también hay otro tipo de proposiciones secundarias que se tienen que demostrar en los casos. ¿Por qué? Porque yo tengo una narrativa en la que también se hablan de determinadas circunstancias que hay que probar para robustecer de mejor manera el caso. Pasamos a otro de los términos, más bien en este caso es una expresión, valoración de la prueba. La palabra valoración es ambigua por proceso-producto. En primer caso se refiere al proceso de apreciación sobre la confiabilidad de la prueba. En el segundo caso alude al resultado, es decir, al peso epistémico asignado a la prueba con respecto a su grado de confiabilidad. Cuando hablamos de valoración, quiere decir la apreciación de una prueba en particular, valoración de la prueba, su apreciación de manera particular para yo determinar su grado de confiabilidad. Para determinar el grado de confiabilidad de una prueba, pues va a depender de diversas variables. Y desde luego que las variables que necesito para valorar una prueba científica son muy distintas a aquellas que requeriría para valorar una prueba testimonial o una prueba documental. Pasamos al siguiente, que es ponderación probatoria. La tarea de la ponderación ocurre cuando el juez debe conectar todas las pruebas con las proposiciones descriptivas de hechos del caso jurídicamente relevantes. Adminicular las pruebas con las proposiciones que me sirven para demostrar. Asignar pesos epistémicos a cada una de las proposiciones probandum principal o primaria y tomar la decisión en el caso. Esta tarea es tan compleja como la valoración y depende de cada caso en concreto. Y con estas imágenes trato de representar lo que les mencionaba anteriormente. En la primera parte lo que tenemos son unos circulitos en cuyo centro tenemos la G y la F, que significa genética forense. Y a este se conectan unos triángulos que serían las variables, suponemos, que yo tendría que considerar para determinar si esta prueba de genética forense es confiable. Y esta me va a ayudar a demostrar la verdad, de ser confiable esta prueba me ayudará a demostrar la verdad de una proposición probando, que en este caso podría ser una secundaria. El ADN encontrado en la escena del crimen corresponde con el de la cosa. Lo que tenemos con respecto a la ponderación es que aquí ya se acumulan las pruebas, ya no solo tenemos genética forense, sino que en un caso también podríamos tener otra como dactiloscopía, química forense o toxicología. Y en cada una de estas requiero ciertas variables para determinar su confiabilidad. Y estas van a ayudar a demostrar la proposición probandum principal en un caso, de manera conjunta, ya en conjunto. Y este podría ser el sujeto X cometió el delito de homicidio. Y aquí en una báscula, en una imagen de báscula, lo que hago es tratar de representar los pesos epistémicos de cada una de las pruebas o grados de confiabilidad de cada una de las pruebas aportadas por la defensa
con respecto a los pesos epistémicos de cada una de las pruebas aportados por el Ministerio Público. Aquí en la báscula lo que trato de representar es el ejercicio de ponderación, en el cual ya tengo que considerar los pesos epistémicos aportados por las pruebas, pero de manera conjunta, para llegar a la toma de decisión. Bueno, como parte de la investigación doctoral, pues yo lo que tenía que hacer era identificar cuáles eran esas variables necesarias para poder valorar las pruebas científicas. Y entonces, lo primero que hice fue identificar los aspectos a considerar para la valoración de la prueba científica. Tenía que considerar aspectos relacionados con el trabajo realizado en el lugar de la intervención o lugar de los hechos o escena del crimen. Previamente a la intervención del perito en el laboratorio. ¿Por qué pongo previamente? Bueno, a veces el perito, por ejemplo, científico, no necesariamente va a la escena del crimen, sino que él es un perito que está en el laboratorio y ahí ya mediante una cadena de custodia le pasan una muestra biológica que fue recogida en una escena del crimen. Entonces, si yo quiero que esa muestra biológica, digamos, tenga las condiciones para poder realizar sobre ella un análisis, pues requiero que las personas, los peritos criminalistas que intervinieron en el lugar de los hechos, pues hayan realizado su trabajo correctamente. ¿Ve? Aspectos relacionados con la competencia técnica del perito. Aquí lo que quiero decir es sobre la formación que tiene el perito y qué experiencia tiene realizando cierto tipo de dictámenes científicos. El tercer punto es aspectos relacionados con el trabajo de laboratorio. Ya tiene que ver con el análisis realizado en el laboratorio, cómo fue realizado, bajo qué condiciones, siguiendo qué protocolos, etc. El cuarto punto son aspectos relacionados con la presentación de la prueba. Y este es muy importante porque a veces tenemos dictámenes periciales perfectos, confiables, pero recordemos que en la audiencia de juicio oral el juez ya no se puede basar en lo que dice el dictamen pericial por escrito. Incluso la mayoría de las veces pues ellos no cuentan con el mismo porque no tienen la carpeta de investigación los jueces. Entonces únicamente se tienen que basar en lo que se desahogue a través de las preguntas que se le formulen al perito en determinado momento. Entonces imaginemos que tenemos un perito que es muy nervioso. Pues a lo mejor su dictamen pericial por escrito estaba perfecto, pero ya al momento de desahogarlo, ahí fue donde falló, se puso tan nervioso que respondió de manera inadecuada a ciertas preguntas y el juez se quedó con la creencia o se construyó el modelo mental de que el peritaje, el trabajo realizado por ese perito no es confiable. Desafortunadamente suele ocurrir. Bueno, lo que procedió después fue seleccionar los criterios a contemplar para la valoración de la prueba. Por ejemplo, en aspectos relacionados con el trabajo realizado en el lugar de la intervención, había que identificar determinados criterios. Por ejemplo, el perito verificó que se siguiera una correcta cadena de custodia. El mismo perito que realizó el análisis genético, por ejemplo, siguió el protocolo de cadena de custodia y lo requisó correctamente. El perito aplicó protocolos para la detección de muestras biológicas contaminadas, por ejemplo. Relacionados con su competencia técnica, si contaba con experiencia en la materia, si es el profesional idóneo, si argumentaba correctamente sus conclusiones, si es éticamente confiable, y sobre esto quiero hacer mención que efectivamente aquí lo tenemos como un criterio. Sin embargo, en una audiencia de juicio oral, ¿cómo voy a determinar yo si el perito es confiable o no? Sería muy, muy complicado y habría que ver qué preguntas se le tendrían que formular para determinar efectivamente esto. Si el perito tiene apoyo de otros expertos para sustentar su conclusión, si sostiene su conclusión con suficiente información, resultado del análisis realizado, si el perito ayuda a comprender la prueba al juez, si el perito ha aplicado de manera confiable principios y métodos para su dictamen. Y así se fueron construyendo estos criterios. Algunos de estos fueron extraídos de otras propuestas, por ejemplo, el estándar Dover. Relacionados con el trabajo de laboratorio, si la técnica aplicada por P ha sido validada, si ha sido revisada por pares, si ha sido publicada,
si ha sido aceptada por la comunidad científica, si se conoce la tasa de error de la técnica que se ha aplicado. Estos principalmente son aquellos que provienen del estándar Dover, que se utiliza no para la valoración de pruebas científicas en el sistema anglosajón, sino para su admisibilidad. En cuanto a relacionados con la presentación de la prueba, si el perito usa lenguaje claro y asequible, si responde todas las preguntas que les han formuladas, si conocen técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio. Bueno, en total fueron extraídos un total de 23 criterios. Posteriormente se elaboró la propuesta para la asignación de grados de afectación de cada uno de los criterios en caso de no satisfacerse. ¿Por qué? ¿Por qué en caso de no satisfacerse? Bueno, primero que lo que quiero mencionarles es que desde luego, pues lo que se tendría que hacer es determinar a través de las preguntas que se le formulen al perito experto si se van satisfaciendo cada uno de estos criterios, pero que no se satisfaga uno no significa que esa prueba ya no sea confiable. Por otra parte, hay algunos criterios que son más relevantes que otros. Por ejemplo, si el perito P cuenta con experiencia en la materia. Bueno, a lo mejor es su primer dictamen, pero esto no implica que no sea confiable su dictamen, desde luego. Entonces, lo que se hizo en el trabajo fue determinar cuáles de estos criterios eran más relevantes que otros. Y en su caso, cuáles, en caso de no satisfacerse, afectarían de mayor manera el grado de afectación de una prueba. Y quedaron en el siguiente orden. Bajo, cuando se trataba de un criterio que de no satisfacerse, afectaba únicamente levemente la confiabilidad de la prueba. Medio, cuando se trata de un criterio que de no satisfacerse, afecta medianamente la confiabilidad de la prueba. Alto, cuando se trataba de un criterio sumamente importante que de no satisfacerse, afecta gravemente la confiabilidad de la prueba. Todos aquellos criterios que caigan en este supuesto son insuperables y por lo tanto se debe dar por sentado que la prueba no es confiable. Y posteriormente, en unas tablas que se elaboraron, ya se señalaban los criterios, el grado de afectación que tendría cada uno en caso de no satisfacerse con respecto a su confiabilidad y una justificación de por qué si este criterio no se satisface o tiene un grado de afectación alto, entonces podría afectar gravemente, digamos, la confiabilidad de este perito. Por ejemplo, en el caso de las cadenas de custodia, de no satisfacerse se presume que hay una alta probabilidad de que las muestras analizadas pierdan su fuerza epistémica, por lo que no se debe brindar ningún valor probatorio. Claro, hay ocasiones en las que hay problemas con el llenado de la cadena de custodia. Esto sería un problema de carácter, digamos, distinto y que a lo mejor puede ser superable, puede ser perfectible durante la etapa intermedia cuando se haga el ofrecimiento de la prueba. Hasta ese momento quizá lo podría solventar ese error. Pero si se llegan a identificar este tipo de errores y en una audiencia de juicio oral, pues esto sí afectaría gravemente el grado de confiabilidad de la prueba. Afectaría de manera alta su confiabilidad. Ahora, ¿cómo determinar si la prueba es confiable una vez que ya se tiene certeza sobre cuáles criterios se satisfacen y cuáles no en un caso concreto deshogado en audiencia de juicio oral? Y aquí establecí algunas reglas. Con esto se trata de brindar al juez herramientas para que pueda apreciar la prueba de manera integral con el objetivo de lograr el esclarecimiento de los hechos y el derecho a la verdad de las víctimas. Estas fueron las reglas entonces que se señalaron para cada uno. Por razones de tiempo voy a irme un poquito más rápido a continuación. Bueno, seguramente puede haber algunas objeciones a la propuesta porque lo que tenemos en nuestra Constitución en el artículo 20 es que se señala, no, es que la valoración de la prueba debe ser libre, entonces tú no puedes señalar cómo deben valorar los jueces la prueba científica. Sin embargo, esta aportación, digamos, la intención es que el juzgador pueda llegarse de herramientas y conocimientos que le permitan realizar de mejor manera su trabajo.
Entonces, con esto, pues lo que se trata es de que efectivamente el juez tenga la función que le corresponde como un sujeto epistémico que le interesa la determinación de la verdad y no únicamente como un árbitro entre las partes o gatekeeper. Entonces, en este sentido, lo que se trata con este prototipo de enseñanza es darle herramientas, es decirle, oye, mira, aquí están estas opciones, estos criterios, esta información es la que te deberían proporcionar a ti para que valores de manera completa la prueba, considérala y ve que en estos casos, cuando no se satisfacen ciertos criterios, definitivamente pues el grado de confiabilidad de la prueba es muy dudoso. De eso se trata, proporcionarle herramientas que le permitan realizar su trabajo como sujeto epistémicamente comprometido con la determinación de la verdad y el derecho a la justicia de las víctimas. Posteriormente, bueno, recuerden ustedes que uno de los planteamientos fue enseñarle a los jueces a valorar pruebas científicas en el contexto de la audiencia de juicio oral, que pues se basa en un sistema de preguntas, de interrogatorio y contrainterrogatorio que se le tendría que formular al perito, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue, con base en los 5 tipos de conclusiones a las cuales se puede arribar en un dictamen pericial, esto podría variar, digamos, en otro tipo de prueba científica, pues tratar de identificar cuáles eran las preguntas que se tendrían que formular para identificar si se satisface determinado criterio. Por ejemplo, preguntas con respecto a la formación académica, está vinculada con el criterio número 5, que es P, es el especialista idóneo en la materia. Ahora, las respuestas ideales, ¿de dónde se obtuvieron? Bueno, del trabajo empírico realizado con peritos. Y así fue que se estuvieron relacionando y se trató de que todos los criterios se pudieran formular preguntas con respecto a los mismos. Claro, hay algunos para los cuales no podemos identificar las preguntas correctas o no sabemos incluso si hay preguntas idóneas para formularle a un perito, identificar si es éticamente confiable. Entonces, hay algunos criterios cuya respuesta no es posible saber a través de un interrogatorio y contrainterrogatorio. Aquí les muestro algunos ejemplos de otras preguntas, respuestas ideales con el caso de la prueba de ADN y el criterio con el que estaba vinculado. Si yo desearía aplicar esto a otro tipo de prueba de ADN, pues lo único que cambiaría es con respecto a la respuesta ideal. Pero las mismas preguntas es posible que yo las pudiera formular para otro tipo de prueba científica. Desde luego, como se pueden percatar, pues esto es útil no solo para los jueces, sino también es necesario para los operadores jurídicos como el Ministerio Público, la defensa. Al final son ellos quienes formulan estas preguntas. Y la respuesta ideal, pues, es lo que necesitaría el juez para saber cómo valora la prueba, si se satisfacen los criterios o no se satisfacen. Y bueno, el prototipo quedó alojado en esta página que les marco aquí. Y vamos a ver a continuación cómo se estructura. Se estructura por módulos, un primer módulo que implica un glosario didáctico y se los voy a mostrar más adelante. Un módulo 2 que son videos explicativos sobre ciertos temas de la prueba científica de ADN. Un tercer módulo que implica casos, análisis de casos. Un cuarto módulo que lo que implica son ejercicios por estaciones. Y una quinta parte tiene que ver con la validación del prototipo. Esto es, qué tan útil es el prototipo, qué tanto está cumpliendo con su función de efectivamente enseñar a los jueces a valorar pruebas científicas. En cuanto a las estrategias de enseñanza y evaluación, recordemos que una de las preguntas que les planteé es que teníamos que adoptar un modelo pedagógico para el desarrollo de este sistema. Bueno, tenemos aquí, adoptamos el constructivismo, digamos, pedagógico en educación, que es una postura epistemológica sobre cómo adquiere el conocimiento el ser humano, la que tiene como antagonistas principales al objetivismo o al realismo, para la cual el conocimiento se representa directamente en la mente del sujeto.
quién recibe pasivamente los estímulos del entorno, y al innatismo, que sostiene que el conocimiento existe preformado de alguna manera en el sujeto y que es hasta cierto punto independiente del medio externo. Y bueno, se exploraron cuáles eran las corrientes constructivistas. Entre estas se encontró el psicogenético, la corriente constructivista psicogenética, el modelo osbeliano del aprendizaje estratégico y el sociocultural. De estas se identificó que el osbeliano era el más coherente con los objetivos de este sistema, era el que coincidía con el mismo, ¿no? Y dentro de este se plantea mucho el tema de que el sujeto necesita construir aprendizajes significativos. Entonces me planteé la pregunta, ¿cómo construir aprendizajes significativos para que los jueces logren valorar la prueba de ADN? Y cómo posibilitar que realicen aprendizajes significativos por sí solos. Es necesario iniciar por los andamios teóricos al respecto del aprendizaje significativo. Y para esto me adentré en los trabajos realizados por otra de mis tutoras, que fue la doctora Frida Díaz Barriga, quien tiene diversos trabajos sobre el tema, y en uno de ellos que realizó con Gerardo Hernández Rojas, titulado Estrategias docentes para un aprendizaje significativo, una interpretación constructivista. Ella nos menciona que las condiciones bajo las cuales es posible lograr el aprendizaje significativo se presentan de la siguiente manera: respecto al material o contenidos por aprender y las características del alumno que intenta aprender dichos contenidos. Para el primer punto es importante la relacionabilidad no arbitraria de los contenidos y además de la relacionabilidad sustancial, estructurar y organizar el contenido de manera lógica, de manera que los alumnos vayan adquiriendo los conocimientos por andamios, así nos lo señala. En cuanto al segundo punto, que son características del alumno que intenta aprender dichos contenidos, es disposición o actitud por aprender, la naturaleza de su estructura cognitiva, conocimientos y experiencias previas y que tengan un significado psicológico para ellos. Además de lo anterior, se exploraron también lo que se ha realizado con respecto al constructivismo jurídico pedagógico y el aprendizaje complejo en el derecho. Los trabajos especialmente realizados por el doctor Enrique Cáceres quedan enmarcados bajo lo que él denomina así, constructivismo jurídico pedagógico. Y si bien no ha dado una definición explícita sobre los mismos, podríamos decir que estos denotan a los procesos de enseñanza-aprendizaje, que determinan los procesos cognitivo-conductuales de los operadores jurídicos, así como su incidencia en la construcción de la realidad social. Los proyectos del constructivismo jurídico-pedagógico plantean algunos problemas. Entre estos es que hay insuficiente desarrollo de formas alternativas de enseñanza a través de las TICs y educación a distancia. Además de esto, el doctor Cáceres, basándose en la propuesta del doctor Peñalosa y Sandra Castañeda, explican que es posible distinguir tres clases de modelos mentales: conceptuales, estructurales y causales. El modelo conceptual responde a qué significa X, donde X pueden ser conceptos básicos, por ejemplo, de genética forense. El modelo estructural respondería a las siguientes preguntas: ¿cuáles son los elementos de análisis de la prueba y cómo se llevaría a cabo la prueba? Por último, el modelo causal, que respondería a cuál es el fundamento de la técnica o prueba que permita sostener la conclusión del peritaje es verdadero. Cada uno de estos modelos conceptuales, estructurales o causales han tratado de ser incorporados de alguna manera en el sistema del prototipo, para que el alumno, en este caso los jueces, vayan construyendo por andamios los conocimientos que necesitan para valorar correctamente la prueba científica. En cuanto a las estrategias de enseñanza, estas son procedimientos que el agente de enseñanza, es decir, el docente o profesor, utiliza en forma reflexiva y flexiva para promover el logro de aprendizajes significativos en los alumnos.
Y reiteramos con base en lo antes dicho que las estrategias de enseñanza son medios o recursos para prestar la ayuda pedagógica ajustada a las necesidades de progreso de la actividad constructiva de los alumnos. En este sentido, en ProADN, las estrategias que se utilizan son enseñanza basada en casos, por problemas y evaluación formativa por estaciones. Lo que tratamos es de que los jueces construyan el conocimiento de manera significativa y para ello utilizamos estas estrategias. Ahora vamos a ir al sistema. Esta es la página del sistema, icienciainderecho.com, y al dar clic en prototipo encontramos el manual de usuario que ya les comentaba que constituye el desarrollo de ProADN. Posteriormente el módulo 1, que corresponde al módulo conceptual, ¿qué es X? Y aquí aparece el glosario didáctico de los términos, digamos, de uso frecuente que pudieran utilizarse en un interrogatorio y contrainterrogatorio. Al ingresar a cada uno de estos links, lo que el alumno podrá ver es un video o una imagen representativa del término. Para el uso de los videos se utilizaron materiales que ya están disponibles en la red, respetando desde luego los créditos de los autores, desde luego, ¿no? Entonces, puedes observar un video, tienes ejercicios y tienes las respuestas a los ejercicios y al final tienes la fuente. Y así por cada uno de los términos en el glosario didáctico. Posteriormente lo que tienes es el módulo 2 y aquí se señala como introducción a la prueba de ADN el objetivo de este módulo que el juez alumno comprenda. Les establecemos los distintos puntos que me interesa que aprendan en este módulo. Recordemos que necesitamos construir el conocimiento por andamios para que ellos lo hagan suyo. Y traemos algunos materiales que son presentaciones en video. Se sugieren lecturas y otros videos divulgativos vinculados con la presentación y un chat como medio de enseñanza y aprendizaje cooperativo. Y veamos, por ejemplo, la presentación número 1. Cabe mencionar que cada uno de estos videos no dura más de 15 minutos pensando en la carga cognitiva que es posible que una persona, que un alumno tenga la atención sobre el mismo, no rebase los 15 minutos. Entonces, es el video explicativo sobre determinado punto. En este caso, ¿qué debo saber sobre la prueba en genética forense para su valoración durante el interrogatorio y contrainterrogatorio en la audiencia? Vienen posteriormente las lecturas y videos sugeridos y dónde está disponible en línea. Y al final se pueden agregar algunos comentarios o dudas de los participantes. Desde luego se intenta realizar un seguimiento de los mismos para ver dónde pudieran haber lagunas, sobre todo, que no les permita configurar de manera correcta su modelo mental sobre la valoración de la prueba. Así cada uno de estos videos. Cada uno de estos módulos trae estos videos, lecturas o lecturas recomendadas y al final el chat. En cuanto al tercer módulo, lo que se plantea aquí es, lo que se destaca es la enseñanza basada en casos. Tenemos los objetivos, igual que el alumno aplique herramientas proporcionadas para la valoración de la prueba de ADN en casos específicos, con las exposiciones previas, ya debió adquirir algunas herramientas. Las estrategias didácticas es basado en casos, aprendizaje situado y también cooperativo. El tiempo de estudio requerido también se indica en cada uno de los módulos. Y planteo dos casos, caso Ayotzinapa y caso Guatemala. Y al abrir cada uno de los casos, lo que se encontrará es una pequeña narrativa del caso. Posteriormente, unas tablas de oposición dialógica para identificar cuáles son las proposiciones relevantes a demostrar en el caso y con qué prueba se conectaba, desde luego dando relevancia a lo que ocurre con la prueba de ADN y su valoración. Posteriormente, ellos pueden descargar el dictamen del caso. Aquí tenemos el dictamen del caso. Se han reservado, desde luego, la información que es los datos sensibles.
Luego se les pide a los alumnos que realicen una actividad. Para esta actividad necesitan realizarla en equipo. Se asignan roles a cada uno de los participantes y lo que se trata es de construir la dinámica para realizar las preguntas que se tienen que formular para llegar al juez de la información necesaria para que pueda valorar la prueba de ADN, y posteriormente se les dan los criterios para que el juez identifique si efectivamente se satisfacen o no se satisfacen. Entonces, este es un simulacro de desahogo de un interrogatorio y contrainterrogatorio a un perito con una prueba de ADN. Y así entonces en estos casos es lo que se trata de resaltar. En cuanto al módulo 4, son ejercicios por estaciones. Bueno, ¿a qué le denominamos estaciones? Las estaciones han sido aplicadas en algo que se conoce como ECO o examen clínico objetivo estructurado, que se aplica principalmente en la Facultad de Medicina y también en la Facultad de Odontología. Gracias a la doctora Frida Díaz Barriga tuve la oportunidad de ir a la aplicación de algunos de estos exámenes en el año 2015 y fue muy ilustrativo para mí y me permitió visualizar cómo podríamos llevar este tipo de evaluación formativa al derecho. Entonces, lo que se trata de hacer en este tipo de exámenes es que tienes distintas estaciones, que cada estación puede ser en un espacio físico como por ejemplo un aula, y en esta se diseñan instrumentos para determinar si el alumno ha adquirido o no determinada competencia de un plan de estudios. Entonces fue muy enriquecedora para mí esta experiencia. Entonces lo que trato de hacer aquí son ejercicios por estaciones porque trato de medir si efectivamente el alumno adquirió o no determinada competencia que para mí era relevante para que logre al final valorar pruebas científicas de manera correcta. Y aquí pongo los ejercicios por estaciones, son 6 estaciones. Y les quiero mostrar esta que es estación 5, aproximación al aprendizaje situado. Les pongo unas instrucciones a los alumnos de los siguientes videos de desahogo de interrogatorio y contrainterrogatorio. En genética, con base en el conocimiento que hasta el momento tienes sobre la prueba, asigna el grado de confiabilidad a la misma. Puedes utilizar el archivo Excel, que el sistema se los proporciona, para la valoración de la prueba que te fue proporcionado en el módulo 3. Y aquí les presento un video real en donde está el perito en genética forense de un caso real, desahogando su interrogatorio y contrainterrogatorio, y con base en la información que ellos observen aquí en este video, que ellos escuchen aquí, tendrían que llenar el formulario de Excel con los criterios para la valoración de la prueba. Y luego al final les pongo algunas preguntas con base en la información advertida. ¿Qué grado de confiabilidad asignarías a la prueba desahogada en este caso? ¿Cuál de las siguientes variables crees que podrían afectar la confiabilidad de los resultados de la prueba para que ellos la seleccionen? Y así cada una de las estaciones. Al final lo que tenemos son las respuestas a los ejercicios. Ellos pueden descargar este material y se da una breve explicación de por qué una es correcta, de cuál es la correcta y por qué. Es lo que se realizan con estos ejercicios. Desde luego, cuando ellos entran a cada estación, también al final, después de responder, el mismo sistema les marca cuáles están bien y cuáles están mal cuando indican en el botón evaluar. Eso sería en cuanto al módulo 4. Y por último tenemos un apartado de validación en el que ellos como alumnos tienen que responder ciertas preguntas. Entre estas, ¿con qué frecuencia se enfrenta la valoración de pruebas? ¿Qué problemas tienen? Y ya las vinculadas con el desarrollo del sistema, si efectivamente cumplen su objetivo, es en una escala del 1 al 10, ¿en qué nivel considera que estaba su conocimiento con respecto a la prueba antes de ser usado el prototipo, etcétera? Y bueno, esto es en cuanto al sistema. Desde luego, cuento con algunos materiales que con mucho gusto les puedo proporcionar en donde se detalla con mucho más, de manera mucho más amplia se detallan los contenidos del prototipo.
Y desde luego, pues está disponible su versión para quien lo quiera utilizar. Es un sistema gratuito y únicamente lo que requieren hacer es escribir a este correo que se menciona aquí, patricia.lopez@i-cienciayderecho.com, y con mucho gusto se les proporciona el acceso. Pasamos a las conclusiones. Bueno, el presente trabajo considero que se distingue de otras investigaciones en cuanto a que trata de ser propositiva. Además, de no quedarse en lo especulativo, sino de ya presentar algo que permita resolver un problema que ocurre en la práctica. Y además integra conocimiento tanto teórico como empírico e interdisciplinar. Este sistema también pretende ser válido para la enseñanza de la valoración de toda prueba científica. Sin embargo, efecto de mostrar su viabilidad se desarrolló para la prueba de ADN por ser a la que los operadores jurídicos suelen o solemos de manera general atribuir un mayor grado de validez. Sin embargo, tenemos que cuestionarla mucho más. Y el sistema desarrollado en esta tesis considero que servirá de base para la enseñanza de otras pruebas científicas que contribuirá en la promoción de sentencias jurídicamente válidas, epistémicamente justificadas y moralmente aceptables, como diría el doctor Enrique Cáceres. Si ustedes desean consultar el trabajo completo, pueden hacerlo aquí. Esta es la fuente, les dejo por el momento el vínculo a TESIUNAM. Desde luego que el próximo año creo que ya estará disponible el libro, entonces ya se los compartiré también. Y muchas gracias. Quedo atenta a sus preguntas. Esto concluye la presentación de la conferencia magistral. Continuamos con las conclusiones y comentarios finales. Por su atención, gracias. Bueno, entre tanto, lo que quisiera, bueno, hay varias cosas. Primero, un comentario general que tiene que ver con cosas que no explicitó la doctora López Olvera, pero que están vinculadas con el trabajo que hacemos en el Laboratorio de Constructivismo Jurídico, Cognición, Complejidad y Derecho. Uno de los conceptos que estamos trabajando, y en lo particular he estado revisando últimamente, es el de idealizaciones cognitivas. Una idealización cognitiva, o el término de idealización cognitiva, denota un modelo que selecciona ciertas variables para la explicación de un fenómeno, pero que puede requerir de un robustecimiento posteriormente para poder incluir o ampliar su capacidad explicativa. Voy a poner un ejemplo. El modelo de gravedad de Galileo funciona muy bien por el aislamiento de variables que excluyen la fricción. Eso corresponde a una idealización cognitiva de cómo opera la gravedad. Sin embargo, alguien podría preguntarse si es posible robustecer aún más este modelo y tratar de incluir la fricción con el mismo modelo matemático. El resultado de eso, como suele suceder en teoría de los modelos, es que si complicas más el universo de explicación o aquello que se trata de modelar, el modelo original ya no funciona. El modelo de Galileo no nos explica la operación de la gravedad si incluimos la fricción. Algo semejante estamos identificando en el ámbito cognitivo con respecto a la idealización de cómo operamos cognitivamente los seres humanos. Hasta el momento sigue estando vigente de manera muy importante la creencia en que somos agentes racionales, que podemos operar únicamente con base en procesos fríamente lógicos, lo cual se encuentra también en la base de las tesis de que somos maximizadores racionales, es decir, que cuando tomamos decisiones, ponderamos consciente y volitivamente entre los beneficios que nos podría causar una decisión contra los costos que nos generaría decidir en otro sentido. Esta idealización cognitiva está siendo muy revisada por los resultados de ciencias cognitivas y de neurociencias, y podríamos decir actualmente que es científicamente insostenible. ¿La relación con el derecho cuál es? Pues que resulta que el derecho también ha asumido la creencia de que somos agentes racionales y sigue operando con esa idealización cognitiva. Parte de los efectos perniciosos de este modelo, por ejemplo, es asumir que los operadores jurídicos, con el simple hecho de que tengamos textos normativos, van a operar de manera adecuada porque son agentes racionales y porque todos estemos cargados con el programa de la racionalidad.
Lo que sabemos por investigaciones empíricas y trabajo experimental es que no es cierto. Es que ni tenemos todas las normas jurídicas. Esto está en una investigación que hice con la Facultad de Psicología hace algunos años sobre los factores psicológicos del comportamiento jurídico en México, y el resultado fue que la gente no tiene en la mente a las normas del sistema, pero nos sorprenderíamos mucho más si analizamos lo que ocurre con los operadores jurídicos. Y en algunas ocasiones resulta que no han introyectado lo que establecen las normas. Y aun si los hubieran introyectado, no queda muy claro cómo estarían operando con ellas. El impacto de la epistemología jurídica aplicada se centra en este problema. Cómo, más allá de lo que diga el derecho positivo, y habría que preguntarse qué teoría cognitiva tienen los legisladores, si es que tienen alguna, más allá de lo que dice el derecho positivo, lo que tenemos que encontrar es un cierto mecanismo de la teoría de la normatividad epistémica, es decir, que ayude en algo semejante a lo que ocurre con el método científico, a los operadores jurídicos a tener criterios intersubjetivamente controlables para la determinación de la verdad. Y ahí es donde tiene un lugar la investigación de la doctora López Olvera. Ahora, a mí sí me gustaría plantearle una pregunta. Porque resulta que cuando estamos, a mí me pasa también que cuando estamos hablando de normatividad epistémica, sobre todo en materia penal, surge una objeción en el sentido de que va en contra de la libre valoración de la prueba que establece la legislación procesal penal. Lo que yo creo es que esto se pone ahí porque se asume, una vez más, el presupuesto del agente racional. Les permito que ellos tomen y que decidan libremente las pruebas porque sé que son racionales y que no van a ser arbitrarios. Sin embargo, si nos asomamos un poco a lo que pasa al interior de las cajas negras, que es una de las funciones fundamentales de la epistemología y un nuevo derecho procesal, pues nos daremos cuenta de que hay cosas horribles. Y no solamente en México, sino que está propagado. Por poner un ejemplo muy claro, pues hay un caso de un magistrado que pueden ver ustedes en la red, un magistrado creo que era boliviano o peruano, que tomaba sus decisiones con base en la hoja de coca. Bueno, mi pregunta para la doctora López Olvera sería, ¿qué respondería ella a partir de su propuesta teórica a la objeción de que tratar de establecer un modelo como este, que está vinculado con crear normatividad epistémica, va en contra del principio de la libre valoración de la prueba establecido en el nuevo proceso penal? Muchas gracias por su pregunta, doctor. Coincido totalmente con usted. Efectivamente, hay ausencia de criterios de normatividad epistémica para evitar la arbitrariedad judicial. Entonces, la propuesta va en este sentido, ¿no? O sea, no se pretende rescatar la idea de la prueba tasada en la ley, sino más bien restringir la arbitrariedad a través de un modelo que no busca constreñir desde el punto de vista legal, pero sí más bien establecer mecanismos de control racional a través de una propuesta de capacitación judicial, ¿no? Sin pretensiones, desde luego, de ser rígida, sino más bien de contribuir en la generación de modelos mentales judiciales robustos que les permitan tener una normatividad epistémica correcta para llevar un control racional de la prueba. Es en ese sentido que va esta propuesta. No busca restringir de ninguna manera la toma de decisiones de los operadores judiciales, sino más bien darles herramientas a ellos que les permitan valorar de una mejor manera la prueba. Muchas gracias por su pregunta y bueno, quiero aprovechar el espacio para agradecerle de nuevo su apoyo para la realización de esta investigación.